Buenas tardes a todos. El día de hoy les quiero platicar un poquito sobre un caso muy famoso que pasó en la década de los 60, donde nacieron dos niños y por un accidente que tuvieron a realizar una intervención de circuncisión, uno de ellos sufre una mutilación y un doctor decide hacer un experimento en el cual fue criado como niña. Entonces es el niño que fue criado como niño. Como les dije, en 1960 nacen dos gemelos, uno llamado Bruce y otro llamado Brian, de la familia Reimer. Eran perfectamente normales. Esto pasó en Canadá. Pero a los 7 meses de nacido empezaron a tener problemas al orinar y se les diagnosticó que tenían que hacerse circuncisiones. Entonces le están haciendo los dos la circuncisión, pero durante el procedimiento hubo un accidente y a Bruce se le mutila el pene por el tipo de instrumento que se utilizó. Y entonces, al pasar esto, los padres no sabían qué hacer y por hacer del destino se pusieron en contacto con un doctor famoso que se llamaba John Money, era un psicólogo especializado en cambios de género, era sexólogo, era una eminencia dentro de su campo. Y este experto tenía una teoría en la que decía que el sexo no se determinaba por la biología, sino que al criarnos se imponía este sexo. Entonces no importaba qué tipo de genitales tuvieras, el chiste era que si querían que fueras niña, te creían como niña, si querían que fueras niño, te creían como niño. Al ver esto, el doctor vio que era el escenario perfecto para probar sus teorías, porque se le haría una operación a Bruce, se le removería por completo los genitales masculinos, se le harían femeninos, y entonces se le crearía como mujer y se tendría aparte al hermano, que sería criado normalmente para poder observar cómo evolucionaba. Él, dentro de su teoría, él decía que con este tipo de mutilación, Bruce nunca iba a vivir una vida normal. Entonces tenía una probabilidad mayor de vivir una vida normal si se le removía el pene, lo que le quedaba de los genitales, y se lo operaba. Entonces, ¿qué se hizo? Que a los 17 meses a Bruce le hicieron esta operación, se convirtió en Brenda, bueno, a lo largo de un tiempo prolongado llevó estas cirugías de castración. Este, el doctor les comenta que para que esto funcione, jamás le tenían que revelar a esta ahora Brenda que en realidad era un hombre. Él tenía que crecer toda su vida pensando que era una niña. Y también esto requería de cierta terapia que le daba el doctor de tiempo a tiempo. Y aparte ya cuando empezó a entrar la adolescencia también se iban a hacer una terapia de hormonas para que desarrollara características femeninas. Entonces, para 1975, cuando los niños tenían 9 años, el doctor Money publicó el estudio detallado de sus observaciones, cambiando el nombre de los participantes, por supuesto, pero él manejó que había sido un éxito, que el niño, que Brenda, habiendo nacido varón, fue criado como mujer, fue operada, y en realidad era como si fuera una mujer. Entonces, pero esto no fue del todo exitoso, porque cuando Brenda llegó a la pubertad empezó a presentar varios problemas. De por sí, desde que ella era niña, o sea, siempre fue una niña muy ruda. De hecho, ah, pues tuvo una infancia muy complicada, era muy rebelde, era muy masculina, odiaba las cosas femeninas, casi no tenía amigos. De hecho, inclusive se dice que cuando era niña la apodaban la niña cavernícola por su comportamiento masculino. Ya después de cuando la niña en la adolescencia empezó a tener muchos problemas, los padres decidieron dejar de consultar al doctor Money y decidieron decirle a Brenda que había nacido como varón. Entonces ya le comentaron y pues para Brenda fue un impacto fuertísimo, pero ella decidió, después de que le comentaron que él era hombre y quería ser hombre, entonces después de unas semanas decidió cambiarse el nombre a David y se sometió a una cirugía para que le reconstruyan sus genitales y aparentemente fue exitosa, a tal grado que inclusive sí llegó a vivir una vida pseudo normal, en el cual se casó con una mujer que tenía hijos, entonces pudo tener una vida feliz como padrastro de 3 hijos de su esposa. Obviamente, David en ese momento ya no era fértil, pero pudo ser padre de todos los niños. Vamos a analizar un poquito el familiograma para ubicarnos, ¿no? Eran el padre y la madre de Bruce y de Brian. Bruce luego se convierte en Brenda y después se convierte en David.
y se casa con Jane, la esposa se casa de Jane. Jane de un matrimonio anterior tenía 3 hijos, entonces sí, Bruce adopta a los 3 hijos de Jane. Bueno, digamos, hasta este punto estamos hablando de que pues todo salió bien, ¿no? O sea, pero bueno, de inicio el doctor refirió que estaba bien, pero no. Pero desafortunadamente, este experimento pues viola muchas cuestiones éticas. Y el resultado no fue esto, porque no fue nada más que se echó para atrás. En las siguientes diapositivas les explicaré qué pasó al final con la familia, porque tuvo un final catastrófico, porque el daño que se le hizo tanto a David como al hermano gemelo Brian, porque ellos tenían que ir a terapia de sexual, los dos juntos, y el daño se fue grandísimo, o sea, muchísimo, y fue algo que el psicólogo, aunque él reportó que es un experimento exitoso, no lo fue, pero ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿por qué estuvo mal lo que hizo el doctor Moni? Porque la teoría, no nos vamos a poner a debatir si la teoría de género es correcta, la que manejaba el doctor, si el género es algo construido o es algo biológico. O sea, sin entrar en ese detalle, vamos a analizar estos 3 puntos. Primero está el principio de la beneficencia. Al psicólogo no le interesó el bienestar de los niños, utilizó esta situación para poner a prueba su teoría sobre el género, que no era una construcción social, que era una construcción social, no una cuestión biológica, por encima de la dignidad del paciente, omitiendo que era lo que era mejor para él. O sea, él dijo, no, si es mejor que lo hagamos niña porque así va a vivir una vida normal, lo cual fue falso, él no pudo vivir una vida normal, y en realidad esto no estaba motivado por el interés del bienestar del niño, sino más bien estaba motivado por la ambición del doctor para demostrar su teoría, porque justamente este era el experimento perfecto para demostrar eso. Tenías 2 niños varones, uno con este problema que iba a ser operado con el permiso de los padres si quiere, y él iba a poder tener su grupo de control, su grupo experimental y poder ver cómo funcionaba. Pero la verdad es que era tan perfecta la situación que el doctor se dejó llevar por eso y nunca se preocupó por la salud del niño, porque inclusive aunque se hubiera hecho la operación y si hubiera observado, porque se observó siempre desde pequeña o pequeño, que no estaban bien las cosas y al doctor eso no le interesó. Luego, el principio de la no magnificencia nos dice buscar no hacer daño a los pacientes, el actuar de la manera que se actuó causó gran daño a los niños. En su desarrollo no eran felices. Brenda, cuando era Brenda, sufría casos de depresión. Y esto no le importó al doctor. Al doctor no le importó hacerles daño a sus pacientes mientras él tuviera éxito con su teoría. Y al final el principio de la autonomía, este está un poquito más difícil de entenderlo porque obviamente cuando los niños estaban recién nacidos no eran capaces de decidir, no era que le pudieran haber preguntado a Brandon si quería que lo operaran o no. Y tampoco podemos decir, bueno, te esperas hasta que cumpliera, ¿qué? 10 años, 15 años. Obviamente que una persona para que tome esta decisión del cambio de género tiene que estar ya muy grande. Y sí, sí es cierto, o sea, las operaciones para reconstruir los genitales no se podían realizar y en ese tiempo no se tenía la tecnología para hacerle a esa edad. Él tenía que haberse esperado a que su desarrollo estuviera un poquito más avanzado para hacerlo. Pero obviamente no se le removía ningún tipo de órgano, porque aunque hubiera perdido el pene, él contaba con la mayor parte de sus genitales masculinos, e inclusive esto no quería decir que fuera infértil. Pero al operarle y hacerle la castración total y el que removieron todo, pues él ya perdió esta capacidad. Entonces no se le dio la oportunidad de decidir. Y ya cuando él era grande nunca se le dijo nada hasta que ya fue demasiado tarde y ya se le dio la operación, pero ya era muy grande, ya era muy tarde. Las consecuencias pues bueno, la primera que pasó fue ya después de que se casa David, el caso se hace público y los medios de comunicación se enteran que él era el niño, que había nacido como niño, que después fue educado como niña y que después volvió a ser niño. Pero esto fue tan impactante para su familia que su esposa lo deja y pierde su trabajo y él cae en una depresión muy grande. Su hermano también, por lo mismo de haber sufrido tantos años de las terapias del doctor que lo traumatizaron, la situación que también lo traumatizó y sentirse tan mal por su hermano, él se suicida. Y posteriormente, años después, también David, por lo mismo de todos estos fracasos y por no poder vivir una vida normal, termina suicidándose. No vamos a decir que el doctor Money es responsable directamente del suicidio de estos dos gemelos, pero es una realidad que tuvo mucho que ver. Tuvo mucho que ver y que las circunstancias que se suscitaron posteriormente a experimento sí detonaron en la muerte de estos dos jóvenes. Y en gran parte fue por la falta
de interés o de preocupación más bien del doctor Money hacia en realidad lo que le estaba haciendo a sus pacientes. O sea, él se vio la oportunidad perfecta para comprobar sus teorías. Teorías que les digo, no vamos a debatir si están bien o están mal. Él sí era un experto en este tema, sí tenía los conocimientos, sí era un reconocido profesional de este tema, pero no supo cómo probarlo correctamente. Ahí fue donde la ética le faltó. No fue capaz de darse cuenta que su teoría pasaba a segundo plano. Lo más importante era que Bruce y Brandon estuvieran bien, no él, no su ganancia personal. Entonces, con esto podemos concluir, no es fácil. Dentro de las cuestiones, sobre todo en ciencias de la salud, no es fácil ver qué es lo correcto y qué no lo es. Debemos de informarnos, debemos de conocer y debemos de auxiliarnos de códigos de ética y normativas para poder hacer esto. Desde un punto de vista de un principio hasta se reportó que el experimento del Dr. Money era un éxito. Y pudiese haber un escenario en el cual no hubiera habido ningún problema y sí, o sea, Brenda hubiera podido vivir una vida normal, entre comillas. Pero no fue así y no podemos jugar a las posibilidades con la vida de la gente y con su bienestar. Debemos siempre mantenernos y cumplir estos estatutos y estas normas y tener estos principios siempre en mente antes de actuar y ser muy cuidadoso con nuestras decisiones. Porque sí, el doctor Money posteriormente fue ridiculizado y señalado por la comunidad científica. Sin embargo, eso no importa, o sea, el daño que hizo lo hizo para siempre y terminó en esta catástrofe, o sea, en esta tragedia tan grande de una familia. Porque estoy de acuerdo, él no tuvo culpa de la mutilación del bebé, pero y esto ya, por ende, ya era una desgracia. Pero esta desgracia pudo haber sido evitada o por lo menos no tuvo que haber tenido este desenlace tan catastrófico si se hubiera tenido un poquito más de ética. Muchísimas gracias, hasta luego. Estas son las referencias sobre el caso, por si a alguien le interesa, está en los links. Gracias.